Buenas noches, amigos por Israel, bienvenidos nuevamente. Es un grato honor y es un grato encuentro el que tenemos semanalmente y a mí por lo menos espero la llegada de ese día para volver a reencontrarme con todos ustedes y que podamos enriquecernos con el material y con los disertantes que son variados y los temas también son variados para que no sea todo monotemático. Han notado que este año hemos incluido un ciclo de ballet, hemos incluido el año pasado un ciclo de óperas y vamos a tener este año por primera vez también un ciclo en 4 clases de la historia del antisemitismo en el mundo. Un programa muy bueno para poder leerlo y estudiarlo y verlo. El programa está traducido y subtitulado en español y bueno, ya se los voy a anunciar en su momento. Volvamos al día de hoy. Hoy tenemos como invitado de lujo al doctor Alberto Ruscolequier. El doctor Ruscolequier es doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Administración, conferencista y escritor, periodista, columnista en medios radiales y televisivos, exsecretario de Cultura de la Sociedad Hebraica Argentina y ex tesorero de la Fundación Memoria del Holocausto. Hay dos factores que vamos a tocar hoy. La crisis climática. El calentamiento global se ha ido intensificando muy rápidamente. Inteligencia artificial. En 4 meses la inteligencia artificial alcanzó 100 millones de seguidores y de usuarios. Y la desinformación en las redes sociales, que es el nuevo arma que tiene la política hoy para hacer trascender toda la información y lo que quieren. Tal es así que se ha metido hasta en países totalitarios como Rusia y a través de alguna artimaña también pueden acceder a las redes sociales y hacer sus protestas y ver lo que está pasando en el mundo. Actividad, temas críticos del siglo XXI. No me queda mucho más para decir, solo darle la bienvenida al doctor Ruscolequier, agradecerle en nombre de Amigos por Israel que está con nosotros una vez más, porque él ya estuvo varias veces con nosotros en estos 4 años y sus charlas son disertaciones académicas de primer nivel. Así que solo me queda decirle, Alberto, gracias y darte la palabra. No, gracias a vos, Simón, a la gente de Amigos por Israel y a toda la gente que vos convocás y que está en este momento puntualmente escuchándome. Bueno, la verdad que Simón me mete en un brete, generalmente, y aparte del día de hoy, porque me propone temas muy pequeños, todos para desarrollar en 1 hora. Y lo que pasa es que vamos a tratar de hacer un intento de por lo menos de tirar los lineamientos más importantes, que realmente Simón eligió los temas que son totalmente acuciantes, diría que son de primer nivel, y aparte son materia en este momento fundamental en muchísimos medios de comunicación y en lugares de estudio. Vamos a tratar el primero, vamos a ir por parte del tema del cambio climático. En realidad el tema del cambio climático es un tema que ya hace varios años la gente de todo el mundo ya vio por titulares en los diarios, hemos escuchado hablar, pero posiblemente en los últimos tiempos, quizás en los últimos 2 meses, hemos tenido conciencia, por lo menos, de una manera exponencial acerca de lo que está implicando este cambio climático. Y digo esto porque estamos viendo situaciones, por ejemplo, en Europa, temperaturas que en Italia están tocando los 50 grados, y no solamente como una excepción en un solo día, sino estas elevadísimas temperaturas totalmente fuera de cualquier registro histórico que pasan a ser casi moneda corriente. El tema de Grecia también, por supuesto. Nos hemos enterado realmente estos días de que lo que es la Antártida en sí mismo perdió 2.600.000 kilómetros cuadrados
Recordemos que la masa continental que tiene la República Argentina se acerca a los 2.800.000 kilómetros cuadrados, sin considerar las islas del Atlántico Sur. Quiere decir que solamente la Antártida ya ha perdido, y se estableció así, casi un territorio equivalente al de la República Argentina, recordando que la República Argentina es el octavo país más grande del mundo, el número 8, el primero de estos es Rusia. ¿No es así? Estamos viendo inundaciones de una manera escandalosa. Lo hemos visto en China en estos días, en Shanghái, que las aguas se llevan colocados puentes como si fueran puentes de cartón. La verdad que está provocando una disrupción en la normalidad. Y esto lo que vamos a tener que ver es que es consecuencia del cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, tenemos que distinguir en principio dos palabras que no son lo mismo, pero que es importante el lenguaje cuando la utilizamos. Se habla de desertización y también de desertificación. La desertización es un proceso que se produce en el planeta Tierra como producto natural de la evolución y los tiempos determinados. El planeta tuvo glaciaciones, tuvo calentamientos, etc. Incluso hay unos registros que dicen que en su momento el Sahara, en su momento, miles de años atrás, fue un vergel. Pero la desertización es un proceso que, además de los cambios naturales, el ser humano atenta contra la salud del planeta. Esto provocó una temperatura que está rompiendo, en cuanto a su elevación, los registros históricos. Veamos, en el año 2015 ya los científicos habían anunciado toda esta problemática y se realiza una reunión en la cual concurren casi 195 países, prácticamente la totalidad de los países del mundo, que se denomina el Acuerdo de París. En ese Acuerdo de París se estableció que la temperatura de aquí en adelante no suba más de 1,5 grados con respecto a los registros preindustriales. Bueno, una mala noticia. Los países, por supuesto, estuvieron todos de acuerdo y la temperatura en este momento no solo que excedió el registro de 1,5 grados, sino que está acercándose a 1,8 grados, 1,9 grados. Y la verdad que dice los estudios que en el caso de que esta temperatura se siga elevando de esta manera incompatible en algunos países con la vida humana, va a tener efectos en todo nivel. Va a tener efectos económicos, va a tener efectos políticos, va a tener efectos sociales. Veamos. Los efectos, pensemos simplemente que de acuerdo a esta proyección, en el caso de seguir el calentamiento global, entre otras cosas, el calentamiento está producido por la emisión de huella de carbono, cuya responsabilidad es la consecuencia del uso de combustibles fósiles, ¿correcto? Estoy hablando de petróleo, por ejemplo, no es el único. Estoy hablando de carbón. Entonces, esta contaminación planetaria hace que se rompan los parámetros normales del manejo del clima y la temperatura se vaya elevando. Se va elevando a punto tal de que hay países que se están desertificando. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que países que viven de la agricultura, la superficie cultivada va a ser cada vez menor y menor y menor y menor. Hay otros países que van a tener inundaciones tremendas, que también va a ser incompatible la actividad económica tradicional de la agricultura con los recursos que van a ser generados. Se prevé que esto de seguir así va a haber eventualmente un faltante de alimentación en el caso que este proceso siga su curso. Pensemos simplemente, la República Argentina tuvo una sequía, que en realidad es la consecuencia de 3 años de sequía, que este año le implicó a la República Argentina ingresos faltantes, le faltaron 20.000 millones de dólares de exportaciones. Para que tengamos una idea, la Argentina, y estoy dando cifras oficiales, en el año 2022 exportó en temas agropecuarios, 49.000 millones de dólares, 49.500 aproximadamente. Si estoy hablando que de los 49.000 vemos lo que es la agricultura propiamente dicha, agricultura solamente, 20.000 en 37.000, que de los 49 hay 37.000 que son de la agricultura. Le estuvo faltando casi el 50%, quizás un poquito más de ingreso de dinero. Imaginémonos, Argentina
que esto no fue una excepción. Imaginémonos provocando un escenario de que en los próximos años Argentina no pueda recuperar esas áreas cultivables y que esta sea una variante que se vaya repitiendo y repitiendo y repitiendo. Obviamente no hace falta ser un gran mago ni demasiado inteligente para darnos cuenta que la ecuación económica de Argentina, de seguir así, independientemente de los políticos de turno o del gobierno de turno, va a tener un cambio de paradigma total y absoluto. Proyectemos entonces este escenario de calentamiento en África, proyectemos este escenario de calentamiento global en Asia, proyectemos este escenario, incluso fíjate, en Estados Unidos, creo que hay gente ahora que está de Seattle, está escuchando la charla, en Arizona, en la parte del sur de Estados Unidos, hay lugares de Phoenix especialmente, temperaturas que son totalmente inéditas, absolutamente. En consecuencia, evidentemente esto va a tener consecuencias económicas. Primero, ¿por qué? Porque los países que estén altamente dependientes de tierras cultivables, si los países que están dependiendo mucho, mucho, mucho de esta actividad primaria, la verdad que van a tener sufrimientos económicos grandes, porque las superficies cultivables puede ser que ya no sean tan extensas como otrora. Esto implicará que el producto bruto que genera cada país va a ser menor. Esto provocará que va a haber un efecto pobreza. Esto provocará que al faltar eventualmente alimentos van a provocarse elevación también del precio de los alimentos. La elevación del precio de los alimentos también va a provocar inflación, inevitablemente. Por otro lado, vemos que también esto puede provocar, independientemente de la parte económica, como consecuencia de ella, va a provocar migraciones. Y cuando hablo de migraciones, no estoy hablando de migraciones pequeñas, estoy hablando de millones y millones y millones de personas. Ahora voy a ampliar un poquito este punto. Respecto al tema económico, hay estudios que dicen que en el año 2030, si la temperatura global sigue excediendo el 1,5 grados, lo pautado por el Acuerdo de París, en el año 2030, o sea, dentro de 5 minutos, en el año 2030 van a ser arrojados a la pobreza 100 millones más de personas. 100 millones más de personas a la pobreza, independientemente de los que ya están en una situación de pobreza estructural. Asumemos también que en el año 2050 hay una proyección que el mundo va a tener 10.000 millones de personas. 10.000 millones de personas que van a requerir alimentación. Asumamos también que en el caso de que el cambio climático llegara a cambiarse y llegara a ser fuerte, como predicen los estudios, en el caso que la temperatura global siga excediendo al 1,5 grados, la verdad es que vamos a tener una superpoblación con un déficit de alimentación, eventualmente producto de la pérdida de tierras cultivables. Además, vamos a ver efectos inflacionarios enormes, los cambios de paradigma total de la producción, vamos a tener también en consecuencia que los gobiernos van a tener que tomar medidas, varias entre ellas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las industrias extractivas que son altamente contaminantes? Hablo de petróleo, hablo de carbón y hablo de todas actividades mineras que pueden seguir insistiendo en la huella de carbono. ¿Y por qué digo esto? Y vuelvo al tema de la República Argentina. La República Argentina tiene la maldición de los recursos, que se dice en economía. El tema de Vaca Muerta. Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas, explotación no convencional, lo que dicen el gas de esquisto o el gas de shale. Y tiene la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional. Pero en realidad es que en la próxima década y a partir del próximo lustro, ya el pico máximo de extracción de petróleo va a empezar a disminuir porque los países aparentemente, si es que siguen las recomendaciones de las que fueron indicadas en París, van a extraer de a poco cada vez menos petróleo y el pico máximo de petróleo en su extracción estaría llegando a su punto máximo entre 5 años y 10 como máximo. ¿Por qué digo esto? Porque el petróleo y los combustibles fósiles hay que descartarlos ya con políticas que tienen que ser tomadas. ¿Por qué? Porque hay que migrar hacia energías renovables. El planeta tiene que empezar a volver a ser verde. Y cuando digo verde me refiero a energías eólicas, energías hidráulicas,
y me refiero a energías de electrificación. Concretamente, empezar a abandonar esta matriz productiva que evidentemente está dañando y dañando al planeta. Claro, una persona me preguntó cuando yo estuve dando una charla hace poquito en el exterior respecto al tema, ¿por qué si los países más importantes o prácticamente los países del mundo en el año 2015 acordaron no seguir con la explotación tan descabellada de los combustibles fósiles? ¿Por qué esto no se logra? Bueno, simplemente porque los países que dejan más huella de carbono, los más importantes son Estados Unidos, China, Rusia, Unión Europea, Pakistán. Y estoy diciendo los más importantes. En consecuencia, los países van a tener que pensar, y fundamentalmente, ya no hablo de políticos, los países van a necesitar estadistas que vean los problemas que va a tener, no solamente la Argentina, sino los problemas que va a tener el mundo en los próximos años. Fijémonos, por ejemplo, el tema de las migraciones. Hoy en este momento hay refugiados, más de 110 millones de personas en el mundo. Imaginémonos, ¿no?, un mundo en el cual existiera mucho más refugiados, más que el doble, o el triple. ¿Qué país podrá absorber esa cantidad, esa masa de personas que quieren migrar de un país a otro? ¿Se establecerán eventualmente prohibiciones de migración? ¿Se establecerán qué otro tipo de barreras? El mundo puede entrar incluso a una locura de enfrentamientos armados como consecuencia de este cambio climático si no llega a ser manejado. Y quiero dejar claro que el cambio climático es un tema que tiene que ser manejado por los gobiernos de los países, también por las empresas privadas, porque tiene que haber una tarea absolutamente en común. Hay un estudio que hizo un economista inglés, Stern, que ha hecho el estudio y que dice que en los próximos años el mundo, para empezar a combatir el cambio climático, va a necesitar el 2% invertir del Producto Bruto por año, del Producto Bruto Mundial. Claro, uno me pregunta, ¿cuál es el Producto Bruto Mundial? Para que hagamos una idea, el Producto Bruto Mundial está en 100 trillones. 100 trillones. Claro, es una cifra tan gigantesca que uno no se puede dar cuenta. Para darnos una idea, el 2% de 100 trillones daría 2 trillones. Para que sepamos que son 2 trillones, es 40 veces el Producto Bruto de la República Argentina. Es como que el mundo tiene que invertir por año 40 productos brutos de la República Argentina para combatir el cambio climático. Y esto va a tener que ser realizado so pena de que el mundo siga sufriendo y la verdad que los cambios hagan en algunos casos países invivibles, en otros casos países que tampoco la gente no podría estar, o por inundaciones, o por sequías, o por falta de alimentos. Hay patrones, incluso que se hicieron en computación, que incluso uno de los efectos que tiene el cambio climático, la elevación de las temperaturas, está provocando el derretimiento de los polos. Perdón. Polo Norte. En el caso que también está retrocediendo, los mantos de hielo no se recomponen, empiezan a derretirse. Si el mar empieza a estar elevado en su nivel del mar, muchas ciudades van a quedar inundadas que estén en la costa. Y no solamente eso, sino que los hielos es agua que está congelada, pero agua dulce. En el caso que esa enorme masa de agua dulce se licúe con el agua salada, el mar va a perder la salinidad, y lo cual esto va a ser incompatible con muchas especies marinas, con lo cual eventualmente muchas especies del mar van a tender a desaparecer. Esto no es un tema apocalíptico, no estoy tratando de meter miedo, estoy tratando de charlar y con todos ustedes lo que se está estudiando, lo que los fundaciones, investigadores, economistas, respecto del gran tema que tiene la humanidad. El gran tema que tiene la humanidad. El tema del cambio climático hace que, como dijo las Naciones Unidas, ya no es que la Tierra se está calentando, la Tierra está en ebullición. Esto es lo que está sucediendo. Por eso estos acontecimientos que estamos viendo son acontecimientos que no son extraños, ya lo vamos a ver cada vez más rápidamente, e incluso aquí en la República Argentina estamos viendo temperaturas también un poquito inéditas. Y esto es lo que va a suceder. Consecuencia, la tarea va a tener que ser realizada por un esfuerzo del sector público con un esfuerzo del sector privado. ¿Y por qué digo del sector privado? Porque, por ejemplo,
van a tener que pensarse que, que por ejemplo, los gobiernos van a tener que dar ayudas a industrias que sean industrias verdes. Por ejemplo, hay industrias que van a tener que desaparecer. Ciertas industrias petroquímicas no pueden seguir produciendo plásticos, por ejemplo, porque se está en economía y yendo a lo que se denomina la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Se está estudiando ya hace varios años que las industrias que tienen que quedar en pie tienen que ser industrias totalmente diferentes. La industria actualmente, ¿qué hace? Extrae, transforma, produce, usa, tira y luego contamina. Y los productos de los desechos industriales ni siquiera son vueltos a aprovechar. Luego se entierran para rellenos sanitarios. Y estos rellenos sanitarios también producen una elevación de la temperatura, peor quizás que el efecto invernadero o que la huella de carbono. En consecuencia, los bancos van a tener que fijarse ¿a quién van a financiar? Si vamos a financiar industrias verdes. Los fondos de inversión, ¿hacia dónde van a tener que estar dirigidos? ¿Hacia qué tipo de empresas? En consecuencia, la economía circular hace que tenemos que tener una industria que utilice productos que al producto, al ser consumido, el desecho de ese producto pueda volver a ser utilizado muchas veces. Y cuando finalmente no pueda seguir siendo utilizado, esto pueda ser reciclado, o que por lo menos el desecho sea inerme con respecto a la contaminación del planeta. Esto es lo que se denomina, se está estudiando la economía circular. En consecuencia, los bancos van a tener que cambiar el paradigma a quién financiar, los fondos de inversión hacia dónde se van a dirigir, los gobiernos van a tener que pensar nuevas políticas fiscales. Hay que ayudar fiscalmente con exenciones, etcétera, a industrias que estén apuntadas fundamentalmente a este tipo de emprendimientos verdes. Hay que terminar con la deforestación. También, solamente Brasil, la desaparición de hectáreas ya es absolutamente monumental. Creo yo que estamos en un momento totalmente crítico. O que esta crisis sea una oportunidad, o que esta crisis va a provocar mucho, pero mucho más sufrimiento. Estuve tratando de dar en estos 15 o 20 minutos unos aspectos fundamentales para hablar de lo que estamos hablando del cambio climático. No es solamente que, bueno, voy a comprarme un aire acondicionado. Estamos hablando de que países no van a poder ser muy vivibles, países van a tener que cambiar totalmente su estructura económica, las migraciones que nos vamos a tener que enfrentar van a existir, pueden haber enfrentamientos por los recursos y los países van a tener que tomar el toro por las astas. Ya quizás es un poquito tarde, pero mejor ahora que no hacerlo nunca. O pagamos el costo ahora de emigrar a un proceso económico totalmente diferente, o la factura por no hacer absolutamente nada, inevitablemente va a ser mucho, pero mucho mayor en el futuro. Bien, el segundo tema. Por supuesto vamos a tener, como siempre lo dispone Simón, unos minutos para que las personas realicen algunas preguntas. Obviamente que se la van a pasar, creo que como siempre, a Simón, ¿es correcto, sí? Sí, correcto, correcto. Las pueden ir escribiendo en el chat. Bien. Vamos un poquitito al tema de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial, hay una persona que preguntó, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, máquinas que piensan. ¿Te gustó? Máquinas que piensan. Hasta ahora siempre con la industrialización, bueno, nos hemos acostumbrado a ver máquinas o robotización, ¿correcto? La inteligencia artificial es colocar pensamientos en mayor o menor medida a máquinas o maquinarias de cualquier tipo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, fijémonos, por ejemplo, cuando vos hablas, tenés un teléfono de una marca determinada, hablas con Siri, que es ese secretario Siri, no sé cuál es la marca que tiene el teléfono ese. iPhone. iPhone. Bueno, el Siri es un proceso, un producto de la inteligencia artificial, entre otras cosas. En otros teléfonos tiene el Alexa, también es un tema de inteligencia artificial. Entonces, esta maquinaria que tiene algún tipo ya de actitudes. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de tres tipos de inteligencias dentro de las inteligencias artificiales. Está la inteligencia estrecha o la básica, está la inteligencia artificial ampliada y está la superinteligencia. Veamos. La inteligencia básica es la que posiblemente nosotros estamos más acostumbrados. Una máquina
que hace tareas que el hombre no hace. Lo que hace es una tarea repetitiva, mecánica, que el hombre ya está exento de hacerla porque la maquinaria sola lo puede realizar. Eso es lo que se denomina la inteligencia artificial, maquinaria de todo tipo que nosotros estamos viendo en los últimos años, que utilizamos totalmente, que hizo que el hombre no tenga que hacer esa tarea. Pero luego hay otro estadio de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial ampliada. Y acá ya la inteligencia artificial ampliada, la máquina no solamente obedece a un programa, sino que tiene alguna actividad de pensamiento y se coloca a la par del ser humano. Se coloca a la par del ser humano. Tiene algún rasgo de pensamiento, puede modificar un curso de acción y puede realizar algún tipo de tarea adicional. No sé si ustedes recuerdan que hace unos meses, creo Elon Musk, este personaje megamillonario en Estados Unidos, dijo que había que tratar de quedarse tranquilo con el desarrollo de la inteligencia artificial. Cuando digo tranquilo me refiero posponer los estudios y seguir avanzando. No hay que avanzar tanto porque la inteligencia artificial tiene peligros. Vamos a ver cuáles pueden ser y a qué peligros eventualmente apuntaba. Apuntaba a los peligros básicamente de la superinteligencia artificial. Imaginémonos que hoy, por ejemplo, en muchos países del mundo, las maquinarias se hacen cargo de cuándo comprar y cuándo vender una acción. Hay situaciones de pánico que la máquina está programada, que cuando una acción baja más allá de un porcentaje determinado en la bolsa, automáticamente la máquina da una orden para vender esa acción. ¿Correcto? Pero en la superinteligencia artificial, la máquina no solamente se coloca a la par del hombre, sino que la máquina aprende de los errores, la máquina empieza a modificar su comportamiento y el gran peligro es que al modificar su comportamiento, la máquina se desprenda de la directiva o del comando o de la orden que da el ser humano. Fijémonos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los silos nucleares que están almacenando armas nucleares, que por supuesto tienen códigos de almacenamiento, que hay diferentes tipos de seguridades. En el caso de Rusia hay 3 maletines nucleares, 2 de los cuales uno lo lleva el ministro de Defensa, el otro lo lleva otro ministro del gobierno de Vladimir Putin, en este caso, y hay un tercer maletín que lo tiene básicamente Vladimir Putin. Hace falta 2 maletines. Pero fijémonos que así como que las máquinas dan orden de vender una acción o comprarla, o la máquina se haga cargo, por ejemplo, de constituirse en dar una orden, por ejemplo, a despegar los drones. Esto ya sucedió hace pocos meses, que el dron mató al operador que lo estaba realizando. Y aparentemente luego la noticia se tapó porque aparentemente la máquina se deslindó de la orden que le estaba dando el operador y la máquina, el dron, no estuvo de acuerdo con la orden y mató al operador que lo estaba realizando. Imaginémonos que los ejércitos estuvieran en manos de las máquinas. Imaginémonos, ¿con qué criterio ético la máquina va a trabajar? ¿Quiénes son los que van a dar las órdenes? Se va a producir entonces quizás un proceso de alienación en la cual el ser humano va a ser esclavo de la máquina. La inteligencia artificial, pensemos, está manejando también muchísimos temas ahora en los sistemas bancarios. Cada vez más los sistemas bancarios son los que están realizando las situaciones. ¿No es así? Entonces, un mundo en el cual, maravillosamente en teoría, las máquinas se hagan cargo de todo, sí, pero el riesgo que tiene es que la máquina, al independizarse del creador, que es el ser humano, empieza a tener sus propias motivaciones, sus propios objetivos, y se le ocurra pensar qué es lo bueno para la propia supervivencia. Y para la inteligencia artificial, como me decía un súper experto en el tema, es que la máquina finalmente lo que va a tratar de proteger es su propia supervivencia. Y si la inteligencia artificial va a proteger su propia supervivencia, puede llegar a un punto en el cual haya un punto de ruptura entre la supervivencia del ser humano, que le dé una orden atentatoria contra la supervivencia de la inteligencia artificial o de ese mecanismo. Estoy hablando de algo quizás monstruoso. No soy absolutamente, no soy una persona que está en contra de los adelantos. Digo simplemente que las acciones en las cuales nosotros nos estamos metiendo, la humanidad está avanzando a situaciones delicadas, cuanto menos, peligrosas, cuando muchos, y muchas personas muy, muy capaces, pero súper capaces, están empezando a temer por el grado de avance que está teniendo esta superinteligencia artificial. Es en esta situación
que tenemos que tener cuidado, porque el ser humano ya de por sí tiene la elección de actuar bien o mal, por supuesto, de acuerdo a un código moral, un código ético que tiene ya dado desde su origen, su familia, el núcleo en el cual él convive y una cantidad de pautas culturales. Pero ¿cuál es el código de conducta el código de conducta ético que puede tener una inteligencia artificial? Ninguno. ¿Quién va a cargar la moral en un programa? ¿Será que el mundo va a llegar a un momento en el cual un algoritmo va a decidir cuándo guerrear, cuándo disparar un misil, cuándo mandar los drones a guerrear? Estamos hablando, esto incluso, yo creo que años atrás hubieron muchas películas en las cuales las máquinas se hicieron dueños del mundo. Simplemente digo que es un tema no para asustarse, pero sí para tomarlo con mucha precaución. Y no fue un tema menor el hecho de que grandes pensadores dijeron que atención, porque estamos avanzando mucho en lo que es el desarrollo del algoritmo, pero estamos avanzando prácticamente nada en cómo vamos a establecer mecanismos de protección respecto de estos superalgoritmos que estamos creando que pueden transformarse en el esclavizador eventualmente de la especie humana. Esto lo comento porque el tema de la inteligencia artificial, como bien dijo Simon Edbull recién cuando comenzó la actividad, cuando se creó el chat GPT, tuvo en 4 meses 100 millones de usuarios, muchísimo más que los que tuvo TikTok. Bien, la pregunta es, ¿por qué accedemos a... Interrumpo, Alberto. Me gustaría que expliques también qué es lo que está pasando con el tema de la falta de trabajo, cómo solucionaron los países nórdicos el tema de la falta de trabajo para poder usar al máximo la inteligencia artificial. Sí. El tema es el siguiente, se está estudiando, y por un lado vamos a tener efectos gravosos, porque la inteligencia artificial va a realizar tareas que van a dejar fuera del mercado laboral a una gran cantidad de personas. Pero se está estudiando actualmente de qué manera se hay que reconvertir a la masa laboral que va a tener que dejar de trabajar en temas que van a ser del pasado para incorporarse en otro tipo de tareas, trabajos y demás. La verdad es que yo no soy de los que cree que matemáticamente si despedimos a 1000 vamos a tener 1000 personas que van a volver a estar empleadas. No sé si esto va a ser así. Incluso hace 30 años atrás o 25 años atrás, el ex secretario de Trabajo norteamericano, Jeremy Rifkin, había escrito un libro mucho antes, cuando la inteligencia artificial estaba en pañales. Él hablaba que el mundo está avanzando hacia un mundo sin trabajo. Entonces, cuando tenemos que ver, por ejemplo, una de las medidas que tomaron algunos gobiernos, o que quieren tomar algunos gobiernos, es que, por ejemplo, las fábricas que tienen robots, que están realizando tareas más rápido y más eficiente que el ser humano, bueno, que por cada robot también se paguen cargas sociales. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no hay que dejar desprotegido tampoco a la gente. En consecuencia, tiene que haber una fiscalización, una fiscalidad totalmente diferente, métodos impositivos diferentes, de qué manera vamos a tener que educar, cómo tenemos que educar. Esto cambia el paradigma educativo también, para educar a una población que se va a tener que enfrentar a un mundo totalmente diferente. Hoy, por ejemplo, la pregunta es, ¿estamos educando a nuestros chicos, a nuestros niños en las escuelas, para que cuando dentro de 20 años ellos sean adultos o dentro de 15 años se encuentren con un mundo que no tenga nada que ver con lo que les hemos enseñado? ¿Qué pregunta, no? Estas preguntas se las están formulando no solamente en Argentina, cada vez se preguntan muchísimo menos las personas, pero digamos los políticos por lo menos. Pero en los países del mundo se está preocupando por este tema. ¿Qué tipo de enseñanza vamos a tener que dar? ¿Qué vamos a hacer con la mano de obra que va a quedar desempleada? Que inevitablemente va a quedar desempleada. Como bien dice Simón, los países nórdicos pueden tener unas tareas determinadas, pero cuando hablamos de los países nórdicos, estamos hablando de países que de por sí ya tienen un sistema de protección social importante, con mucha riqueza, y también es cierto, con poblaciones pequeñas, que no es el mismo caso que cuando nosotros pensemos en otros países. Fijémonos, India y China tienen el 40% de la población mundial. Dos países tienen casi 3.000 millones de habitantes sobre 8.000. No es lo mismo hacer un paradigma de reeducar a personas que están en esos mega conglomerados de países que un país nórdico que puede tener, no sé, 10 millones de personas, con una cantidad de gente que trabaje totalmente diferente. Entonces, el mundo se va a enfrentar a desafíos.
No tengo una visión pesimista, por supuesto, porque el mundo siempre, a través de la historia, trata de encontrar una salida. Acá es una pregunta que alguien está haciendo: ¿quién va a enseñar las cosas nuevas? Bueno, hay que predecir. Mira, hay una vez una persona, yo cuando estaba en Japón dando una charla, estuve hablando con un profesor ahí en Tokio, y él, yo le hice ¿cómo enseñan ustedes a los chicos? Y ellos me dicen: mira, a los chicos hay que enseñarles 3 o 4 cosas básicas. Lo que hay que hacerles es enseñarles a pensar. Y la pregunta es: ¿estamos en Argentina, por ejemplo, y no solamente Argentina, estamos enseñando a pensar a la gente? ¿Estamos enseñando a pensar a los chicos? Porque nosotros tenemos que saber que posiblemente lo que enseñemos hoy dentro de 15 años no va a existir, pero tenemos que enseñarles a cómo ellos pueden y tienen que enfrentar desafíos para que ellos puedan ser creativos frente a las dificultades que se van a tener que enfrentar. Posiblemente nosotros mismos, claro, eran nuestras situaciones. 40 años atrás, 50 años atrás, uno salía de una universidad eventualmente y se enfrentaba con un mundo conocido. Hoy no es tan así, no es tan así, no es tan así. Por eso, estos son los desafíos que va a tener que trae ya la inteligencia artificial y que el mundo va a tener que ya está enfrentando y va a tener que encontrar alguna salida. No hay soluciones mágicas, los países están pensando, hay tanques de pensamiento, pero vamos a tener problemas de educación, vamos a tener problemas de desempleo, vamos a ver cómo vamos a tener que suplir la economía que está muriendo. La economía hoy que nosotros vemos como floreciente es una economía vieja ya. ¿Por qué? Porque está basada en procesos industriales que no van a tener nada que ver dentro de 10 años. Sí, Simón. Alberto, permitime hacer un comentario al respecto. Cuando se automatizan las empresas, la producción crece. Y cuando la producción crece, hay más para repartir. Entonces, los países altamente civilizados, en algunos ya lo están diciendo, han reducido las horas de trabajo a 6 horas y ganando la misma cantidad de dinero. Y en eso no la perjudica a la economía del empresario. Es correcto, pero pensemos lo siguiente. Es correcto lo que voy a decir, pero en muchos países que el régimen de 6 horas no fue como consecuencia de que estaban ganando mucho dinero, fue como consecuencia de que en el caso de Alemania quieren que haya jornada de 6 horas para que de alguna manera sirva como paliativo a los desempleados. ¿Me captás? Porque si vos haces que le cortás a la persona 2 horas diarias de trabajo, vas a necesitar reemplazar esas 2 horas por otras personas que tengan que trabajar. Entonces, la verdad es que algunos países van a estar en mucho mejor posición que otros con respecto a este tipo de desafíos. Como esto ya lo sabemos, esto va a ser así. Yo simplemente estoy hablando que la cosa no va a ser automática. Cada vez que vamos a un cambio de paradigmas, y cuando digo de paradigmas estoy hablando de un cambio enorme, y cuando hay cambios enormes, hay un hecho disruptivo. Y la verdad, no hay una automaticidad en el tiempo para que los ajustes se realicen sin dolor. No hay ajustes que no sean dolorosos. Es mejor pensar con tranquilidad y con el tiempo adecuado, porque la verdad que el futuro ya llegó, el futuro ya está golpeando a las puertas. El futuro absoluta y totalmente es hoy. Tercer tema. Y después preguntas de mil amores para que la gente lo pueda formular. El tercer tema era la desinformación en las redes sociales. ¿Correcto? Si lo vamos a traducir un poquitito, fake news, noticias falsas. ¿Cuántas personas leen el diario? ¿Cuántas personas leen el diario? Cada vez menos. ¿Cómo se informa la gente? Prácticamente por un teléfono, por las redes sociales de todo tipo, llámenle como ustedes quieran. Y por los mensajitos de texto. Hablen con personas, pregúntenle, ¿cuándo fue la última vez que leíste un diario? ¿Cuándo fue la última vez que leíste una noticia? No cuándo fue la última vez que leíste un mensajito de texto. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo ya es un mundo que las redes sociales provocaron que hay un acceso a la información total y absoluta, en forma instantánea. Y estas redes sociales
que automáticamente comunican cualquier cosa que pasa en una parte del mundo hacia otra parte del mundo, también está siendo utilizada por mecanismos, en algunos casos, siniestros, que fueron denunciados en muchas oportunidades. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en su momento se denunció que hackers rusos, que había una granja de trolls, que infiltraron y provocaron fake news, noticias falsas en la población norteamericana para tratar de incidir en las poblaciones. Veamos, por ejemplo, el caso de Israel. Yo, por ejemplo, formo parte de un grupo de personas que escribimos en varios países del mundo, en los cuales muchos de ellos están en Israel, otros en Europa, otros están en América Latina. Y nos enviamos información en forma permanente, casi instantánea. Y estamos observando que, por ejemplo, cuando vienen noticias, por ejemplo, del lado palestino, ¿correcto? O de la autoridad palestina, o del Hamas, colocan fotos y colocan abajo al pie una noticia. Israel está rompiendo las veredas, Israel está rompiendo los hospitales de la autoridad, lo que están en Gaza. Entonces, la foto está trucada, son fotos que fueron utilizadas en otras noticias que no tienen nada que ver con esta. El pie de página es totalmente diferente. La gente consume esto, la gente consume basura, la gente consume fake news. Pregunto, cuando recibimos un mensaje de texto, supuestamente es que sea una noticia. ¿Quién de nosotros se fija cuál fue la fuente de esa noticia? Realmente. Casi sin darnos cuenta, en líneas generales, empezamos a retransmitir este mensaje para otro lado. No sabemos si la persona que envió la información la recibió de un troll y eso a su vez de otra persona. No sabemos la fuente. No nos podemos investigar absolutamente nada. No vemos si esa vino de una persona. ¿Quién es la persona que me envió la información? ¿En base a qué lo hizo? ¿Con qué esta información está chequeada? ¿Cruza? Nadie hace una mínima investigación de la claridad, ¿me entendés? Y acá es correcto. La mayor parte de la gente copia y pega. Estamos en la generación de copia y pego, ¿no? Copy and paste, copio y pego, copio y pego. Yo lo digo mucho porque en el oficio periodístico que hago, en muchas radios y demás, entre ellos la CNN, lo que hace la gente es simplemente habla y repite un texto de una noticia que leyó. No tiene la menor idea de nada, absolutamente de nada, de nada, de nada. Entonces, estamos viendo un mundo en el cual somos como si fuéramos una empresa de transporte, ¿viste? Somos el Andriani mundial. Llevamos informaciones, copio y pego y transmito. Esto, a su vez, tiene un problema terrible, porque lo que hace es desinformar a la gente, y cuando vos desinformás a la gente, creas un mecanismo monstruoso de ser que la gente sea manipulada. Y cuando la gente es manipulada, sabemos que la gente puede ir para muchísimos lados y no necesariamente al lado más adecuado, el más puro, el más honesto, por así decirlo. Entonces, el tema de las redes se constituyó en un tema tremendo, tremendo. Por eso digo, fijémonos, recibimos información, tomémonos el mínimo tiempo para ver quién me lo mandó, en qué se basó, de dónde la sacó, cuál es la fuente, está chequeada esta información. Veo una foto, esa foto es de este hecho. Yo lo digo en el caso de Israel, por ejemplo, no es el único caso, que por ejemplo los grupos terroristas colocan fotos que no tienen nada que ver con el hecho que están señalizando, porque sacaron una foto de 5 años atrás, le colocan otra cosa y la información es falsa, es totalmente mentira, es totalmente mentira. Y esto pasa absolutamente en muchísimas situaciones. La verdad es que yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad, no me pregunten cuántos años atrás porque no se lo voy a decir, son varias décadas. Me acuerdo que había un biólogo alemán, von Bertalanffy, y él decía, preguntaba, décadas atrás, ¿quién va a tener el poder en el futuro? ¿El terrateniente? ¿El banquero? Y él dice, no. Dice, en el futuro el poder lo va a tener las personas o los poderes que puedan construir un anteojo a través de los cuales va a mirar la humanidad. El que pueda construir el anteojo a través de los cuales mire la humanidad
es el que va a poder manipular absolutamente todas las mentes y a todas las personas para incidir absolutamente en una decisión, no solamente en el tema político, en una manera de ejercer el poder, en una manera de limpiar la mente de la gente, y la gente creyendo alegremente de que está informada. Lamento informarles que, como decía Humberto Eco, el semiólogo, él decía, y lo dijo muchos años atrás, mucha información, demasiada información, toneladas de información, no es en absoluto información. No sabemos ni siquiera cómo seleccionar, qué hacemos, qué tomamos, qué no tomamos, cómo limpiamos, con qué me quedo. Este es el tema que estamos enfrentando. El tema de la fake news, no solamente que transmite información falsa o a veces equivocada, es que está siendo utilizada las redes sociales por objetivos nada santos. Y nosotros, que estamos charlando y demás, tenemos que estar muy atentos al respecto, porque, insisto, el que pueda construir el anteojo a través de los cuales vea a la humanidad va a ser la persona o el poder que ejerce el verdadero poder, porque siempre el poder nunca es visible. Cuando uno ve el guante que se mueve, uno simplemente ve un guante, pero nadie ve la mano que acciona ese guante. Escucho preguntas. Bueno, aquí hay algunas preguntas que hizo el público y otras que te voy a hacer yo. Dice, ¿y quién va a poder enseñar las cosas nuevas que hagan falta en el futuro? Bien, muy buena pregunta. Es un poquitito lo que dije anteriormente, lo que este profesor en Japón me comentó, que ellos no se fijan tanto en enseñar tal materia, tal materia, tal materia, dijo que ellos enseñan 4 cosas básicas, y lo que entrenan a las personas es a tener un pensamiento crítico, les enseñan a pensar, que es la mayor dificultad para que los chicos, cuando salgan de la escuela en diferentes estadios, sean capaces de tener un pensamiento crítico y no aceptar como autómatas todo lo que se les da. Fijémonos, por ejemplo, el pensamiento crítico es lo que hace limpiar todo lo que me viene del mundo exterior. El pensamiento crítico es lo que me hace crecer. El pensamiento crítico a veces hace a una persona que pague el costo de la soledad, porque generalmente hace que uno se aleje de la masa de seguidores. Pero esto es lo que nosotros tenemos que enseñar a pensar, no enseñar en qué fecha fue la revolución tal, qué dijo fulano en tal día. No tiene importancia la fecha la podemos sacar de internet, le vemos, pero tenemos que tener la posibilidad y la capacidad mental y nuestro cerebro suficientemente flexible para poder contraponer esta información cuando tenemos un desafío. Comento esto porque, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto, pero tiene de alguna manera un poco que ver. Yo en otro momento estuve estudiando años atrás en una yeshiva, y una de las cosas maravillosas que tiene cuando uno estudia el Talmud, hay un método de estudio que se llama el Pilpul. Pilpul. ¿Qué quiere decir? Cuando vos estudias el Talmud, agarras una partecita, un párrafo, un pensamiento, y no lo aceptás. No lo aceptás. Lo pones a cocinar. ¿Qué quiere decir a cocinar? Lo enfrentás y, bueno, si en esta parte el Talmud dice esto, ¿por qué en otra parte, frente a un hecho similar, la solución fue diferente? Y te empezás a contraponer lo que vos empezás a leer, lo que empezás a estudiar. No lo empezás a digerir hasta que no lo pones a prueba, por prueba y error. Y esta manera de pensar es lo que nosotros tenemos que enseñar a pensar a los chicos. Esto es lo que nosotros necesitamos, esto es lo que tenemos que hacer. No necesitemos, digamos, sepamos que no tenemos que educar a los chicos como si fueran autómatas. No tiene importancia saber la fecha, de los detalles los vamos a buscar en internet o en los libros, pero sepamos pensar, y esta es la mayor dificultad. Vivimos en un mundo en el cual creemos que todo está hecho, todo es una máquina, y no es absolutamente así. Así que, claro, no digo y no descreo de la tecnología. Absolutamente, la necesitamos, pero no hagamos que la tecnología sea nuestro dueño. La tecnología es una herramienta para ser utilizada por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones del tema. Aquí me preguntan, como siempre ocurrió en el pasado, el control de la tecnología
es necesario. Lamentablemente, el control de Internet no se hizo y estamos pagando por ella. Las escuelas están cambiando el uso del teléfono durante las clases, los padres tienen que tomar el control de la tecnología. Es correcto, creo que no sé en qué lugar, en qué país, en uno de los países adelantados, no me acuerdo cuál, no quiero decir el país, pero no me acuerdo cuál. Salió estos pocos días que prohíben el uso del teléfono celular en clases. No quieren que los chicos accedan a los teléfonos, no solamente para que no se distraigan, que no ni siquiera consulten nada. Hacer un lugar en el cual vas a estudiar, vas a discutir, vas a dialogar cara a cara con una persona. Obviamente que la tecnología también es manipulada, pero bueno, estamos pagando los costos. Cada vez que hay un cambio de paradigma, siempre se pagan costos. Pero bueno, tenemos que enfrentarlo y enfrentarlo con inteligencia. Yo Así es. quisiera un poco desasustar a la gente, porque la gente está pensando de que los trabajos del futuro no van a haber, que va a haber problemas laborales, etcétera, etcétera. Hablamos siempre en civilizaciones de primer mundo y no en civilizaciones como la Argentina, que estamos en el quinto o sexto mundo, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, hace 30 años atrás, donde hacía sus primeras armas Internet, donde se hacía sus primeras armas, los teléfonos celulares, pensábamos lo mismo. Y en ese momento, ¿qué carreras estudiaban? Medicina, odontología, abogacía, contaduría y algunas pocas más. Hoy hay más de 120 carreras nuevas que son acorde a los tiempos que corren. Y no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está manejada por los hombres. O sea, no es que se crea de algo espontáneo, que dice, yo soy la artificial hada madrina y ahora quiero que todo se resuelva de esta manera. No, hay un equipo de gente, de científicos, que es la que le permite manejar la programación de la inteligencia artificial. Y lo que hace es disminuir la cantidad de tiempo y aumentar la producción con menos cantidad de personal. Por eso daba el ejemplo de algunos países nórdicos que ya han bajado de 8 a 6 horas de trabajo, y el gran problema que tiene esa gente en resolver es algo que nos tiene que preocupar a todos nosotros, que es el ocio y el tiempo libre que le quedan a las personas que ya somos mayores, que hemos dejado de trabajar y en qué ocuparnos el tiempo. Y ese es un punto que es el eje del éxito del futuro. Bien, el eje que vos decís es verdad es verdad lo que vos decís, que cuando se pasó de la era preindustrial a la era industrial hubo un desajuste. Yo lo que digo, que cuando vos cambiás paradigmas, los desajustes son reales, existen, no se crea automáticamente para todas las personas desempleadas un trabajo. Ahí hace falta una política de Estado para tratar de amortiguar los efectos del cambio de paradigma, ¿ok? Los efectos del cambio de paradigma. Obviamente que a través de la historia la humanidad se enfrentó a retos de todo tipo. Simplemente digo que el mundo, es verdad que avanzó en muchos casos, pero insisto, lo que digo es lo siguiente, las cosas no son gratis. Estamos hablando de paradigmas impensados. Estamos hablando que el mundo en algún momento va a encontrar una solución. Yo simplemente estoy planteando desafíos a los cuales se va a enfrentar. El tema del ocio de la gente mayor será un tema del ocio en la gente mayor en los países nórdicos, que no es el mismo tema del ocio en los países africanos, que no es el mismo tema del ocio en ciertos países asiáticos, que no es el mismo tema del ocio en los Emiratos Árabes Unidos. Obviamente que cada país tiene su particularidad. No digo para asustar, simplemente estoy planteando los desafíos a los cuales nos tenemos que enfrentar. Y frente a desafíos, lo que tenemos que hacer, estar conscientes de que tenemos que educar a gente que pueda pensar, a gente que sepa pensar, porque esa es la garantía de que los costos de las transiciones sean menores para la humanidad en general. O sea que coincidimos que el punto de inflexión está en la educación. Total. Aquí me preguntan, ¿cuál va a ser el lugar o el rol de las personas pensantes en este contexto al que nos enfrentamos?
¿A quiénes se llaman en este contexto? Las personas pensantes, ¿a qué le llaman en el contexto? La pregunta es demasiado genérica. Me gustaría que me la concentren más, que la hagan más concretas. No, yo interpreto que en el campo del avance de la tecnología y de la inteligencia artificial, la gente que programa esas máquinas para que funcionen, ¿cuál va a ser el lugar de ellos frente a lo que viene? Si la ocupación de ellos va a ser la enseñanza o va a ser la programación. No te lo puedo contestar. Se supone que cuando algo ya está creado, la creación ya le corresponde, digamos, a la humanidad, por así decirlo. ¿En qué van a usar su tiempo ellos? Se supone que la humanidad sigue tratando de ir adelante, se crearán cosas nuevas. Yo no estoy asustado por los cambios en absoluto. Simplemente digo que los cambios traen aparejados disrupciones, traen aparejados desequilibrios. Y los desequilibrios llevan tiempo en ser recompuestos y no son gratis. Simplemente eso. No es para aterrorizarnos, pero tampoco es para cerrarnos los ojos e ignorarlos. Esto es lo que digo. Acá me preguntan, ¿qué opinás de la propuesta de la renta básica ante la desocupación? Es un tema que el cual yo no vine a hablar acá. De todas maneras, es un tema importante que te plantean, porque acá es uno de los temas que va a tener que ser observado también. Así como vos, por ejemplo, planteás, Simón, que me comentaste, y es correcto, que países dicen, bueno, 6 horas, ¿por qué? Porque si la empresa para seguir fabricando necesitan otras horas más, vamos a tener que tener un paliativo con esas horas, 6 horas, para que otras personas puedan entrar. La renta básica también va a tener que ser eventualmente una herramienta el día del futuro, y quizás en algunos lugares del presente, porque hay gente que la verdad que no, ya es un tema del presente. Obviamente va a tener que ser pensado esto. O sea, hay que pensar absolutamente todo. Es así. Hay otra pregunta que más que una pregunta es una afirmación. Dice, si un dron pudo matar, ¿quién lo manejaba el dron? Que volvemos a lo mismo. No, el tema es el siguiente, que el dron en este caso mató al operador. Esto pasó en el ejército de Estados Unidos, la Fuerza Aérea Norteamericana. Esto pasó, fue publicado y luego lo taparon la noticia, porque este dron tenía se fue del programa y empezó y decidió que el objetivo que le había planteado el operador no era el adecuado y destruyó a la persona que lo había programado. Este es un ejemplo desastroso de la superinteligencia artificial, que el algoritmo se desprende de su progenitor y toma sus propias decisiones, porque el superinteligencia artificial lo que hace es priorizar su decisión, no la decisión del programador. Esta es la diferencia. En la superinteligencia artificial, la máquina no responde. La máquina está entrenada para aprender de los errores, tomar sus decisiones, cambiar su software y deslindarse del creador. Pero también está en contraposición con la inteligencia natural, que es la que poseen los hombres, y que para mí son ellos los que van a programar esas máquinas para que hagan determinadas cosas. Bezrat Hashem, con ayuda de Dios que así sea. Y me dice, depende de los gobiernos el bienestar de la inteligencia. Las pruebas Pixar son la respuesta de lo que enseña y lo que no se aprende. Es correcto. No creo que la República Argentina fue un buen ejemplo de las pruebas Pixar, ¿no? No, porque bueno, y aclaramos que es de los países altamente industrializados y con un estándar de vida diferente. Absolutamente. Me quiero meter en otro tema y es en la parte primero vamos a tocar el primer tema y después el último. Y en el primer tema me gustaría preguntarte, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros desde su lugar para cambiar el tema de la ecología? El tema de la ecología, tener actitudes adecuadas, separar residuos para la disposición, preocuparse, por ejemplo, el tema del plástico. El tema del plástico, por ejemplo, es un tema que hay que tratar de dejarlo de lado de a poco. Algunas personas dicen, bueno, tratemos de utilizar productos que el envase no sea de plástico porque el plástico no es reciclable.
es contaminante absolutamente, es un producto de la petroquímica, tiene huella de carbono. Entonces, en nuestra cotidianeidad es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo nosotros en lo pequeño vamos a tener que aprender a cuidar el medio ambiente? Absolutamente. No ser depredadores de la tierra que nos alberga y nos acoge. Aquí me acotan, dice pensante, los educados académicamente, los individuos críticos, los núcleos de intelectuales opuestos a las masas. Mirá, ¿por qué los pensantes tienen que estar opuestos a las masas? Las masas en general son no pensantes. En línea general, a través de la historia siempre hubo pensadores, siempre hubieron pensadores, y siempre la mayor parte de la humanidad era masa. Y esto es así. No vengo acá a hacer un discurso populista, pero esto es así. Lo que pasa es que los pensantes tienen que tratar de pensar las mejores cosas para educar a que la masa cada vez sea menor y que ayuden a tomar las mejores decisiones a los gobernantes. Ahora, sí. No, está bien, termina. Ahora, si los pensantes están al servicio de los poderes que no son los adecuados, estamos en problemas. Y ahora vayamos al tercer punto, al tema de las redes sociales. Vos sabés que las redes sociales en este momento constituyen el arma más preciada que puede tener cualquier gobierno cuando hay libertad de prensa y si no, se escabulle a través de una BNP, ¿no? ¿Qué considerás vos, bajo qué aspecto tienen los distintos grupos sociales de manifestarse cuando son reprimidos a través de las redes sociales? ¿Y qué es lo que hay oculto de lo que se ve frente a frente a las redes sociales? Bueno, en realidad, por ejemplo, las redes sociales... ¿Cómo? Te hablo del ocultamiento. Bueno, en realidad los que manejan redes sociales a través de la fake news hacen que empiezan a dispararse noticias a través de lo que se denominan granjas de trolls, que son cuentas, son millones de cuentas que están preparadas para diseminar noticias falsas, para formar o deformar una opinión. Esto es lo que vemos. Pero también es cierto que en otro caso, la red social, también utilizada adecuadamente, sirvió para exponer situaciones espantosas. Por ejemplo, fíjate en China, cuando en un momento determinado hay un problema, no accedes a cierto tipo de información. No hablemos en otros países autocráticos, que no tienes acceso, por ejemplo, al exterior con respecto a la información, porque la información es poder, y el que maneja la información maneja el poder. El que maneja la información maneja el poder. Lo que yo digo, si nosotros estamos prácticamente todo el día recibiendo noticias, informes, textos, etcétera, etcétera, que por lo menos tengamos la mínima prudencia de analizar la razonabilidad de la información que me están pasando, de la información que me están pasando. Este es el tema. Alberto, ¿qué tip se le puede dar a la gente para que pueda chequear de dónde viene esa información? Mira, es muy fácil. Primero, fíjate, cuando recibes una información, antes de transmitirla, fíjate de dónde fue, cuál fue la fuente de dónde salió. ¿Cómo mirar de dónde viene la fuente? Generalmente cuando recibes un mensaje nadie sabe, son muy pocas las veces que la gente te manda un mensaje que reproduce un diario determinado, vos te podés fijar quién es el autor de la información, ¿me entendés? Porque si no, no tenés la menor idea, no sabés qué es el tema, y entonces nosotros todos estamos repitiendo cosas y no tenemos la menor idea de dónde vino el tema. Yo, por ejemplo, cuando escribo, y escribo mucho para el exterior, lo primero que te dicen cuando te revisan el artículo, ¿cuál fue la fuente de donde salió la información? Yo tengo que citar la fuente, después de mi opinión, pero mi opinión tiene que ser consecuencia de una fuente, de una información. ¿Me entendés? Absolutamente, si yo no cito la fuente, tengo que decir, esto yo no tengo fuente, yo creo, y bueno, me puedo ir a las nubes paseando por el espacio cibernético, pero tengo que decir la fuente a partir de lo cual yo estoy diciendo lo que digo. Yo, por ejemplo, digo, hubo una matanza de gente en China, en la plaza de Tiananmen en 1989, sí la hubo. ¿Por qué? La hemos visto por televisión. El gobierno chino lo ocultó.
por ejemplo, más de 2 a 4.000, 5.000, nunca se sube la cantidad de miles de personas que fueron aplastadas por el ejército chino. ¿Esto es un hecho? Sí. ¿Es verificable? Sí. ¿Salió publicado? ¿Hay fotos y demás? Entonces, tenemos que tener como mínimo una prevención. Cuando vos ves una noticia que no la olfateas bien, por lo menos tomate un poco de trabajo para ver de dónde vino. ¿Qué razonabilidad tiene? ¿Qué razonabilidad tiene? Es verdad. Porque si no, lo que vamos a hacer es convertirnos en personas que como un gran ganado vamos a ser arrastrados para las aguas de molinos de las personas que no son las adecuadas. Así es, así es. Bueno, Alberto, creo que no tenemos más. Acá hay una pregunta más. Dice, las empresas más contaminantes es Coca-Cola, con residuos que son islas en los mares que destruyen la fauna, entre otros, y el mundo. Sigue Bueno, andando. vamos a tener que, hay que pensar precisamente las políticas impositivas, qué castigo vamos a dar cuando no se utilizan envases adecuados. Hay que migrar del tema de los envases plásticos, hay que empezar a poner impuestos, hay que empezar a poner multas. Esto es lo que hay que dirigir a que las empresas grandes, gigantescas, tienen que tener un camino, y ese camino lo establecen los gobiernos. Entonces tiene que haber un trabajo mancomunado entre la empresa privada y los gobiernos. Los gobiernos tienen que marcar el camino también. Tienen que marcar el camino. Esto forma parte de lo que yo llamé antes la fiscalidad. ¿Cómo van a ser las políticas impositivas respecto a empresas que cuidan el medio ambiente con respecto a otras que casi lo depredan? Yo, como corolario de todo esto, pondría, si vos me permitís, que dentro de los temas críticos del siglo XXI que nosotros mostramos como los 3 más importantes, cada uno tenemos que reflexionar sobre de qué forma podemos entrar en el sistema para pensar desde nuestros lugares qué hacer con la crisis climática, no asustarnos con la inteligencia artificial y tratar de aprender a usarla, porque nos va a facilitar muchas cosas. Si vos recordarás, cuando nosotros íbamos a la escuela primaria, no nos dejaban ni ahí usar una calculadora. Y hoy... No existía. Así que, y por último, tratar de descubrir el tema de la desinformación de las redes sociales, que ver de dónde vienen y cuál es la fuente antes de mandarla. No es cuestión de que a mí me llegue algo que me diga Alberto Rusculequier es terrorista y que yo la mande, sino que tengo que saber de dónde viene. Absolutamente. En Y eso, definitiva, Simón, la vida es una aventura. No hay que tener miedo de caminar en la vida. Pero si es una aventura, tenemos que tomar por lo menos las prevenciones básicas y mínimas. Nada más que eso. Vivir sin miedo y nada más. bueno, Alberto, muchísimas gracias. En Gracias a nombre vos. de Amigos por Israel, espero que les haya gustado la charla. Es sencilla, pero aclaratoria para tener presente por lo que estamos viviendo. Así que bueno, les deseo a todos Shabbat Shalom, un fuerte abrazo para todos ustedes. Y bueno, y nos encontraremos el próximo miércoles, que creo que el tema es los sefaradíes y el tango, Muy con bien. Diana Benveniste. Están todos invitados. Buenas Muy bien, noches. Gracias a todos Alberto, ustedes. muchas gracias. Que Que estés estén bien. bien. Gracias por Gracias. acompañarnos. Hasta luego.